Vayan conmigo a Lucas. Hoy vamos a compartir un tema titulado Disfrutemos la Navidad. Amén. Amén. Gloria a Dios por esos pocos amenes. Amén. 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 Gloria a Dios. Nadie diga amén. A inicio de semana estuve compartiendo con María Victoria en un proyecto radial del cual ella es parte. Me dio el privilegio de acompañarle el martes pasado. Estuve bien temprano con ellos, un programa, por cierto, muy ameno. Aquellos que buscan en la radio, yo les invito a la 101.7, bien tempranito en la mañana, en Mañanas Latinas, que van a tener la oportunidad de escuchar un mensaje fresco, un mensaje que les va a nutrir. Yo estuve ahí, escuché elementos de historia, escuché cómo se manejan informaciones importantes y del día a día con esa gracia que Dios ha puesto en este equipo. Por eso les invito a que siempre sintonicen esta emisora de bendición, porque a veces uno sintoniza cosas que lo sacan a uno de la paz y la armonía que el Señor quiere que nosotros disfrutemos. Aquí ustedes van a tener un espacio para ser bendecidos. Y ella me invitó a compartir un poco acerca de este tema, y es lo que yo deseo ampliar con ustedes en este día. Tú y yo tenemos que aprender a disfrutar cada ocasión que Dios nos permite en la vida. Muchos se preguntan si el creyente puede disfrutar la Navidad, si no debe guardarse, reservarse, y por ejemplo esas actividades que hacen en las empresas o esas actividades familiares donde hay personas que están comiendo, ingiriendo, bailando, disfrutando, si el creyente tiene que abstenerse de esas cosas. La Biblia nos dice muy claramente que el problema está en los excesos. Las cosas nos son permitidas, pero no todas nos convienen. Tú y yo podemos compartir perfectamente en el ambiente laboral, en el ambiente familiar. No todos los que nos rodean comparten nuestra fe, pero el Señor no nos ha mandado a aislarnos. El Señor oró al Padre para que tú y yo seamos guardados en medio de este mundo, no que nos aislemos del mundo. Van a haber críticas siempre, porque las personas con las cuales no comparten nuestra fe van a criticar la manera en la que tú y yo nos conducimos, pero tú y yo disfrutamos en la manera que el Señor nos ha enseñado a disfrutar la vida. Porque lo que antes era diversión, que terminaba en degeneración y daño, para nosotros ya no lo es. Nuestro sistema de valores ha sido alterado para bien de nuestras vidas, para bien de nuestras familias. Y sí debemos disfrutar la Navidad, sí debemos disfrutar esta ocasión, por ejemplo, para poder descansar en esos días libres que nos brinda esta época, tener encuentros fraternos, sobre todo con familiares que tenemos mucho tiempo que no vemos, y también una oportunidad para reflexionar. Tener un encuentro con nuestro Señor, aprovechar la oportunidad para recordar esta historia de amor que nos presenta su palabra con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en ese pesebre. Esta es una época que en vez de olvidarla y sacarla de nuestras vidas, debemos destacar los elementos que tienen un valor preponderante para nuestras vidas. La Navidad es cierto que ha sido una tradición que ha sufrido cambios. Ha sufrido la inclusión de personajes que no tienen nada que ver con esta historia y propósitos muy alejados de lo que nos enseña la palabra de Dios. Pero eso no indica que tú y yo no podemos rescatar o traer a memoria lo que sí es importante, destacar aquellas cosas que van a ser de bendición para nuestros hijos. Recordar es lo importante, y es un tiempo para hacer aquellas cosas para las cuales no tenemos tiempo por nuestro agitado día a día. Es un tiempo para detenernos en el camino, para recuperar fuerzas, para renovar la oportunidad de disfrutar el compartir que nos brinda esta época. Yo les invito a Lucas capítulo 2, versículo 8. Donde la palabra del Señor nos dice que en esta noche a la cual nos referimos, cuando nació nuestro Salvador, cuando nuestro Salvador se encarnó y vino al mundo a través
de María, que unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas, de repente les apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados. Dice esta versión que ellos estaban aterrados. Y el verso 10 nos dice que el ángel los tranquilizó diciéndole: no tengan miedo. Traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. Fíjese de qué se trata esta ocasión. Es una buena noticia la que el Señor trae a nuestras vidas. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal: encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. Ese fue el encuentro que estos pastores de ovejas tuvieron con un ángel del Señor, un mensajero que les trajo esta noticia. Y una vez trajo esta noticia, dice la palabra de Dios que el cielo se llenó de seres angelicales adorando al Señor que había nacido, al niño que se había encarnado. Porque es bueno destacar que Jesús no nació en Belén, sino que se encarnó. Porque nuestro Dios es eterno. Amén. Les pido que sin perder a Lucas retrocedan un poco en sus Biblias y vayan a Mateo capítulo 2, versículo 9. Vamos a combinar algunos eventos que se suscitaron en esta noche. Dice Mateo capítulo 2, versículo 9. Siempre escuchamos hablar de los reyes magos, ¿verdad? La Biblia no dice que eran reyes, sí que eran sabios de Oriente. No habla de la cantidad, ni de su procedencia étnica, ni de nombres. Es bueno que destaquemos esto, que la Biblia no habla acerca de estas cosas. Pero lo que sí nos dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 2, versículo 9, que después de esa reunión que tuvieron esos sabios con Herodes, los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Y dice el verso 10 que cuando ellos vieron la estrella se llenaron de alegría. Yo les voy a recordar lo que leímos ahora mismo en Lucas capítulo 2, versículo 10, cuando dice el ángel: no tengan miedo, les traigo buenas noticias de gran alegría. Lo que el Señor quiere darnos, transmitirnos, impregnar en nuestras vidas, en nuestros corazones, en una época como esta, es la alegría de la buena nueva de que Jesús nació. De que nuestro Salvador sí nació y que el propósito de Dios sí se está cumpliendo en nuestras vidas. A pesar de que estemos sufriendo las consecuencias del pecado y enfrentando diversas vicisitudes en el día a día, eso no indica que el Señor no esté logrando su propósito en nuestra vida. Esto no indica que el Señor no esté avanzando en nosotros. Y esta es una época en la cual tú y yo tenemos que llenarnos de esa alegría que el Señor transmitió a estas personas con las cuales Él quería tener comunión, acercar al Señor y provocar este cambio que logró en ellos también en nosotros. Esta es una época para que tú y yo nos alegremos, para que tú y yo disfrutemos de la comunión y de la relación que podemos tener con nuestro Salvador. Debemos alegrarnos porque Jesús trae vida y esperanza a nuestros corazones. Estos pastores estaban trabajando. De noche estaban allí pastoreando sus ovejas, cuidándola de los lobos, cuidándola de los osos, cuidándola de cualquier depredador que pudiera acercarse a una de ellas y quitarle la vida. Ellos estaban trabajando, ellos estaban alimentando, estaban cuidando su rebaño. Y el Señor se reveló a ellos en medio de su trabajo. Y trajo luz, trajo vida, trajo esperanza, porque sus corazones se llenaron de esa alegría que se llena el corazón de aquella persona que tiene un encuentro con el Señor.
No hay mayor bendición para una persona que el Señor se revele a su vida. Y tú y yo hoy disfrutamos la bendición de que el Señor se ha revelado a nuestros corazones. Que en medio de nuestras dificultades tenemos la oportunidad de recibir la fortaleza, la esperanza, la vida que viene en el nombre del Señor a cada uno de nosotros. ¿O ustedes creen que estos pastores no tenían problemas? Si ellos no hubiesen tenido dificultades, problemas como los nuestros, no hubiesen estado trabajando en la madrugada. Hubiesen estado en sus casas muy cómodos, como otros en su época estaban quizá disfrutando una rica cena, o estaban compartiendo con la familia, o quizá ya estaban durmiendo. Ellos, mientras otros dormían, estaban velando, estaban cuidando, estaban pastoreando sus ovejas. Y en esta noche bienaventurada se reveló el Señor a sus corazones. Y tú y yo lo que debemos clamar a Dios y solicitar a Dios y esperar en Dios que Él se revele a nosotros en medio de nuestro trabajo, en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestras situaciones de la vida, para que se llene nuestro corazón de esa alegría, de esa esperanza, de esa fortaleza, de esa transformación, de esa libertad, de esa luz que trae el Señor a nuestros corazones. El Señor dice, es buenas noticias lo que vengo a traer a tu corazón, lo que vengo a traer a tu vida. Y ese mismo anuncio nos lo da el Señor en este día. En esa ocasión lo hizo a través de un ángel. Y la palabra ángel lo que significa es mensajero. Y Dios está usando una vez más su mensajero, en este caso su servidor, que les está recordando que el Señor nos ha llamado a gozarnos en las bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros. Que es un tiempo de ver nacer al Señor con nuevo propósito en nuestra vida. Que no es un tiempo para lamentarnos por las cosas pasadas y las dificultades que hemos tenido que enfrentar y las pérdidas que hemos sufrido. Ciertamente esas pérdidas se han presentado, pero es con el propósito de fortalecer, de enseñar, de entrenar, de preparar nuestros corazones. Pero la buena voluntad de Dios es que tú y yo nos alegremos en Él, que recibamos esperanza, que recibamos fortaleza, que corramos a ese encuentro con el Salvador, porque esos pastores no se quedaron pastoreando. Esos pastores hicieron caso del mensaje y se acercaron al Señor y fueron bendecidos. Encontraron el pesebre del que le hablaron, encontraron al niño envuelto en esas sábanas y se gozaron. Y vamos a ver cómo Dios transformó sus vidas. Igualmente, estos magos, sabios de Oriente, astrólogos de la época, estudiosos de los cielos y de los astros, lograron destacar una estrella que les llamó la atención y también los guió a Belén. Y cuando llegaron allí, se vieron obligados a reconocer que no estaban delante de cualquier niño que había nacido. Esta época ciertamente nos produce tristeza siempre y cuando, en vez de seguir ese llamado del Señor, nos alejamos detrás de nuestros pensamientos, ideas, invitaciones e incitaciones de este mundo. Porque lo que sí produce tristeza en nuestro corazón es la incertidumbre que se genera en la vida sin Dios, aquel que no tiene esperanza, aquel que no conoce la vida de la cual les he estado hablando, aquel que no ha tenido un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, está llamado a sentir, por ejemplo, miedo. Cuando se revela este ángel, ¿qué sintieron los pastores? Miedo, se atemorizaron. ¿Y qué les dijo este ángel del Señor? No tengan miedo. Y muchas personas hoy están con miedo, no caminan porque tienen miedo, no emprenden porque tienen miedo. El miedo los ha acorralado, los ha coartado, no hablan, no dan el mensaje que tienen en el corazón porque están llenos de miedo. Muchos están viviendo presos de sus miedos y por eso están paralizados, están estancados, sus sueños no se establecen, no se logra avance, no se consolida nada en sus vidas. El miedo es sinónimo de inseguridad. El miedo nos aleja del propósito de Dios. Y usted sabe que es lo más peligroso del temor, del miedo que se genera en nuestra vida cuando, producto de nuestra separación del Señor, no le conocemos, que nuestro enemigo lo olfatea. Nuestro enemigo olfatea ese miedo incesante en nuestros corazones y se aprovecha. Se aprovecha para perseguirnos,
para hacerlo incidir más en nuestra vida, para ensanchar el campo de temor al punto en el cual no hacemos nada producto del miedo que hay en nuestro corazón. Pero el Señor en este día nos quiere hacer libre de ese miedo, de ese temor que esclaviza, que paraliza y que impide que tú y yo avancemos en nuestra vida. Tú y yo tenemos proyectos, independientemente de la condición social en la que nos encontremos. Nuestros retos y proyectos son diversos y según nuestras necesidades, pero todos los tenemos y Dios desea bendecirnos a todos nosotros en medio de cada una de nuestras necesidades. Pero tenemos que abandonar el temor. Tenemos que dar ese paso de fe que el Señor nos está llamando a dar para poder disfrutar de esa vida, de esa esperanza, de esa abundancia, de esa luz que Él tiene para nosotros. No podemos seguir paralizados. No podemos seguir atemorizados. El enemigo se está aprovechando de ese temor. Y como ustedes saben, la Biblia dice que Él anda como león rugiente, buscando a quien devorar, y identifica a aquellos que tienen miedo. Está observando y olfateando y está cada vez más cerca de aquellos que son dominados por el temor. Pero tú y yo tenemos que permitir que ese temor dañino salga de nuestros corazones. Porque la Biblia nos habla de ese temor natural que se genera en nosotros por estar lejos de Dios, pero hay un temor saludable que es el respeto al Señor, que trae sabiduría, que trae crecimiento, que trae bendición y desarrollo a nuestros corazones. Es la reverencia al Señor, es el respeto al Señor. Ellos no fueron motivados por temor, ellos fueron motivados por reverencia a aquel que impactó todas sus vidas a través de esa revelación. El Señor se ha revelado a nuestros corazones. Y es porque Él quiere arrancar de tu vida el temor. El Señor quiere arrancar de tu vida también esa orfandad, esa falta de un Padre espiritual que traiga bendición a tus corazones, que impulse tus sueños, que impulse tu vida para que puedas alcanzar los propósitos que Dios tiene para ti. La Biblia nos dice claramente que todo lo podemos en Cristo, que es el que nos fortalece. Tú y yo tenemos la bendición de contar con un Salvador, pero hay personas que no le conocen. Y aquellos que no conocen al Salvador tienen la necesidad de uno que los mueva de ese lugar donde se encuentra al lugar donde deben estar. De ese lugar de confort y de comodidad a entender que en Cristo tenemos la oportunidad de crecer, de desarrollarnos, pero que tenemos que ser valientes. Tenemos que ser esforzados. Y debemos entender en este día que en Cristo lo tenemos todo y fuera de Él no tenemos nada. Y hay personas que en esta vida caminan y tienen todo lo que un hombre o mujer común pueden desear y aún así se sienten vacíos. Pero hay personas que tienen a Cristo y aunque le pueden faltar muchas cosas de este mundo, se sienten satisfechos. Y día tras día avanzan y logran avanzar en su caminar. Porque aquel que tiene a Cristo lo tiene todo. Pero lamentablemente hay personas que no tienen a Cristo y por más que logren en sus vidas se van a seguir sintiendo vacíos. Van a seguir sintiendo temor. Van a tener una necesidad en su corazón que por más fiestas, comida, bebidas, momentos de alegría, no van a sentirse llenos, no van a sentirse satisfechos. Porque es Cristo el que llena todo en todos. Este pasaje también nos habla de que debemos cuidarnos de la vanidad, la pasión por las cosas pasajeras. La pasión por aquellas cosas que esclavizan nuestra vida, sobre todo al consumismo. El Señor quiere arrancar de nosotros el miedo. El Señor quiere mostrarnos y revelarnos al Padre, para que podamos a través de esa relación conocer a nuestro Salvador. Pero también el Señor quiere arrancar de nuestra vida esa
ese deseo natural de perseguir aquellas cosas que no van a satisfacer nunca nuestros corazones. Y muchas personas son esclavas de sus deseos, de esos deseos pasajeros, de esas cosas de esta vida que están dispuestas para nosotros, para que las usemos, pero no para que nos dominen. Y lamentablemente muchos somos esclavos de nuestros deseos. Somos esclavos de ese deseo insaciable que hay en nuestro corazón, el cual muy bien Salomón lo describe y dice que el hombre no se va a saciar de querer. Que el hombre no se va a saciar, porque además de que todo es vanidad, todo es pasajero, nuestro corazón siempre va a querer más. Y si nosotros seguimos alimentando esa necesidad insaciable, en vez de provocar al Señor en nuestra vida para que provoque satisfacción, nos vamos a ver envueltos en problemas y en situaciones producto de esa vanidad de nuestros corazones. El que nos da ese testimonio fue un hombre que lo tuvo todo y vivió como si no tuviera nada, hasta que tuvo un encuentro con el Señor y pudo reflexionar. Y en su diario nos dejó: todo es vanidad. Nos recuerda que por más que logremos en la vida, si Dios no está en nuestros corazones, no nos vamos a sentir satisfechos. Y lo más importante, le habla a los jóvenes y le dice muy claramente: joven, anda por los caminos de la juventud, alimenta toda necesidad que tengas, corre detrás de tus sueños, pero nunca olvides que de todo lo que hagas te juzgará Dios. Porque le tocó vivirlo. Y tú y yo no podemos ser presa de nuestras pasiones. Tenemos que aprender a depositar en Dios nuestra ansiedad y ver cómo Él suple cada una de ellas conforme a sus riquezas en gloria. Amén. El consumismo ha esclavizado este mundo. Y si nosotros, en vez de usar las cosas, nos enamoramos de las cosas, vamos a ser esclavos de ellas. El Señor nos manda a amar a las personas y a usar las cosas. Pero lamentablemente terminamos usando las personas y amando las cosas. Y eso es lo que no debe pasar. Tú y yo tenemos que pedirle a Dios que así como se reveló a esos pastores, que así como se reveló a esos sabios de Oriente, se revele a nuestros corazones para que igual que ellos podamos seguirle. Podamos encontrarle en nuestro camino. Podamos experimentar la paz y el reposo que experimentaron estos corazones cuando conocieron al Salvador, cuando conocieron al Señor, que el Señor nos guíe a su presencia. Nuestra oración debe ser esa: Señor, guíame a tu presencia, atráeme a tu presencia, que yo te pueda conocer en la hermosura de tu santidad. Si tú me preguntaras qué Dios quiere para tu vida en este tiempo, yo tengo la respuesta para ti. Dios quiere que tú y yo estemos en el lugar secreto con Él. Que tú y yo le conozcamos. Que no vivamos a través de la experiencia de otros. Ha sido bonito conocer al Señor a través de los mensajes. Ha sido hermoso para aquellos que gustan de la lectura, leer libros que enriquezcan su corazón, que dispongan su vida para tener comunión con Dios. Ha sido maravilloso, por ejemplo, estar un domingo como hoy y gozarnos en la presencia de Dios, porque nuestros hermanos están guiándonos a ministrar al Señor, a adorarle. Pero tú y yo no podemos seguir viviendo de la experiencia de otros con Dios, de lo que otros me hablan acerca de Dios, de lo que otros me dan acerca de Dios, porque Dios quiere que tú y yo obtengamos lo que Él tiene para nosotros, que solo lo vamos a recibir en ese lugar secreto del cual nos habla el Señor cuando dice que cerrada tu puerta tengas comunión con Él, haciendo referencia a que tú y yo tenemos que hacer una parte en nuestra vida, una parte en nuestro día a día y decirle: Señor, aquí estoy. Yo quiero conocerte, yo quiero que tú me hables, yo quiero que tú te reveles a mi vida, yo quiero que tú te manifiestes en mi vida, que así como tú fluyes en los corazones y en la vida de aquellos que te buscan y te sirven, tú lo hagas, Señor, a través de mí.
Porque Dios tiene cosas maravillosas preparadas para ti. Y no pienses que Dios desea moverse en ti, sacándote de donde estás y trayéndote y poniéndote detrás de este micrófono, porque exclusivamente la obra de Dios no se cumple aquí. Dios te quiere usar donde trabajas, donde te desenvuelves, donde estás. Porque ahí donde estás, ahí donde trabajas, ahí donde Dios te ha permitido desarrollarte, hay corazones sedientos de Dios que otros no van a llegar y que tú tienes el privilegio de llegar a ellos porque estás ahí. Y a ti te respetan, te conocen, te valoran. Y lo que tú les digas va a ser importante e impactante para sus vidas. Así como Dios llamó a esos pastores, así como Dios llamó a esos sabios de Oriente, te está llamando a ti, me está llamando a mí, para que impactemos en nuestros hogares, en nuestro lugar de trabajo, y llevemos esa voz de esperanza y seamos ese ángel del Señor que diga: yo he venido a traer buena noticia a tu vida, yo he venido a traer esperanza a tu vida, yo te veo triste y yo conozco a alguien que puede traer alegría, esperanza, restauración, valor, fortaleza a tu vida, a tu corazón en medio de tu problema. Ay, es que mi problema es muy grande. Pues mi Dios es más grande que tu problema. Pero si tú y yo seguimos callados, temerosos y solamente pendientes en el celular de qué es lo próximo que vamos a comprar o cuál es el próximo lugar que vamos a visitar, o si usted toma las redes sociales, ayer le decía a mi esposa: voy a dejar esto. Voy a dejar esto. Puse el celular y dije: no lo voy a seguir más. 80,000 anuncios de comida y uno queriendo estar a dieta y todo comida y comida y comida. Todos los dulces, todas las formas, y fácil, en 5 minutos. Y te lo va, y mira, así pomposo y todo. Y uno le pasa rápido y viene y viene y viene y más. Porque de eso está cargado este mundo. Y no es malo, bueno, ir al lugar y disfrutar la comida. Pero este mensaje quiere a nosotros envolvernos, que no dejemos de consumir, que no dejemos de buscar. Entonces, si te das cuenta, tú haces una búsqueda y un día estás en tu red social y aparece algo relacionado con lo que estabas buscando. Y yo no sé si a usted le pasa, pero uno dice: pero me están observando. Tú haces una búsqueda de un vuelo y te aparecen todas las líneas aéreas con oferta. Tú haces una búsqueda de cómo vas a hacer un pastel en hoja y te aparecen todas las cosas de comida al otro día. Porque ciertamente nos están observando. Y la Biblia nos dice que nuestro enemigo anda como león rugiente y nosotros creemos que él va a venir así todo ensangrentado y con un cuchillo en la mano a matarnos. No, él viene detrás de esa chuleta grandota y hermosa que nos va a llamar la atención a aquellos que estamos luchando con la dieta. Cada persona, según su necesidad, va a tener su tentación. Pero si seguimos amarrados, vamos a estar cada día más envueltos. Aquellos que están siguiendo sus placeres solamente tienen que encender al finalizar este mensaje su red social y moverse un poquito. Usted va a ver que lo que le están ofertando es lo que usted está buscando. Lo que le ponen ahí es lo que usted ha estado buscando. Y el Señor nos está confrontando en este día, nos está diciendo: de esa abundancia en tu corazón es que fluyen tus redes sociales. Porque si estamos buscando noticias, nos van a bombardear con noticias. Si es comida, nos van a bombardear. Y si es del Señor, nos van... Bueno, ahí quizá no haya bombardeo, pero por lo menos nos vamos a librar de todo lo demás. Pero depende de lo que consumimos. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos: busquen el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas serán añadidas. De lo que tú generes en tu buscador, es lo que tú vas a encontrar. Por eso les decía hace un momento: pidámosle al Señor que nos guíe.
y concluimos con lo siguiente. Quiero preguntarte dos cosas fundamentales en este día. Número uno, ¿qué tú estás dando? Y número dos, quiero preguntarte, ¿qué tú estás compartiendo? Te hago esta pregunta porque nos dice Mateo capítulo 2, versículo 11, que los sabios de Oriente entraron en la casa y vieron al niño con su madre, María, y se inclinaron y le adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Lo primero que ellos hicieron cuando vieron al Señor fue adorarle. Cuando tú y yo estamos en la presencia del Señor, ¿qué estamos dando? ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando llegamos el domingo o en mi casa? Digo, voy a tener un momento con Dios. ¿Qué es lo que yo estoy dando? ¿Ustedes creen que estos sabios magos de Oriente no tenían necesidades? ¿O no querían consultar cosas aprovechando la oportunidad o ver cómo lucrarse de esa oportunidad maravillosa? Claro que sí. Pero en vez de darle rienda suelta o a sus temores, a su vanidad, a su necesidad de un Salvador, lo que hicieron fue adorarle, rendirse delante de Dios. Y tú y yo no vamos a conocer al Señor como Él desea revelarse a nuestra vida hasta que no nos rindamos delante de Él. Hoy nuestro corazón tiene que estar rendido delante del Señor, inclinado delante del Señor, como estaba el corazón de estos buscadores. Y al igual que ellos, tú y yo estamos buscando cosas, estamos buscando salud, bendición, prosperidad, trabajo, casa. Tú y yo somos buscadores. Y la Biblia nos está diciendo que aprendamos a buscar el reino de Dios y su justicia, porque todo lo otro que andamos buscando va a ser añadido. Miren lo que ellos dieron. Cuando vieron a Cristo, que tenía aproximadamente 1 año de edad, cuando los magos llegan y lo encuentran con su madre, en este pasaje de Mateo 2:11, ellos abrieron sus cofres y sacaron sus tesoros, lo que tenía valor para ellos, por ejemplo, oro, un regalo digno de un rey. Lo que nos está diciendo que ellos veían a ese niño como su rey. Y yo te pregunto, para ti, ¿quién es Cristo? El Cristo al cual le cantas, el Cristo del cual predicas, ¿Él es el rey de tu vida? Para ti, ¿quién es el Señor? Porque para ellos, ese que estaban adorando era un rey. Para ellos también era Dios. ¿Sabes por qué? Porque sacaron incienso. Lo mismo que se utilizaba para llenar de adoración el lugar santo. Y lo mismo que se siguió utilizando en los momentos de adoración. Para perfumar. Para demostrar el deseo de bendecir a Dios. De que nuestras oraciones, nuestra adoración sea como un olor fragante en su presencia. Ellos sacaron incienso y sacaron mirra, que era una sustancia que se utilizaba para embalsamar, de mucho valor, lo cual está hablando de la muerte del Señor. Lo veían también como el Redentor. En ese momento, en ese encuentro, lo vieron como hombre, pero no como un hombre común y corriente, lo veían como un rey. Lo vieron como Dios, porque presentaron su adoración. Y lo vieron como el Redentor, aquel que iba a dar su vida por ellos. Y por eso presentan la mirra, porque no iba a haber otro uso que le pudiera dar en la ocasión la presentación de mirra de parte de ellos. ¿Es el Señor el Rey de nuestra vida? ¿Es el Señor
nuestro Dios. Porque muchos queremos conocer al Salvador, al que me saque del problema, pero no necesariamente al que guíe mi vida y me diga el camino que yo debo tomar. ¿Es el Señor nuestro Redentor? ¿He entendido yo que yo soy pecador? ¿Que soy desesperadamente pecador? ¿Desesperadamente humano y que necesito que el Señor me ayude en medio de mis tentaciones? ¿Que lo que yo estoy viendo reflejado en mis redes sociales es producto de esas tentaciones que hay en mi corazón? ¿Que mi enemigo ha olfateado y me está presentando para encarcelarme, esclavizarme? ¿He reconocido yo que Él es el Salvador que me puede hacer libre de mi esclavitud? Y algo muy interesante que también nos muestra este pasaje, que hace un momento leímos en Lucas capítulo 2, ahora en el verso 19, nos dice que fueron deprisa los pastores. Esos pastores de los cuales les he estado hablando, y encontraron a María y a José. Y lo encontraron porque la andaban buscando. Porque aquel que anda buscando al Señor, lo encuentra. Y estos pastores fueron a buscarle, le encontraron, y allí estaba el niño acostado en el pesebre, como le había dicho el ángel. Y dice el verso 17 que después de verle, los pastores contaron todo lo que había sucedido y lo que el ángel le había dicho acerca del niño. Y por eso te preguntaba, número uno, ¿qué estás dando? Y número dos, ¿qué estás compartiendo? Estos pastores estaban compartiendo lo que el Señor les había hablado. ¿Y tú sabes qué va a pasar cuando tú compartas lo que Dios ha hablado a tu corazón? ¿Tú sabes qué va a pasar cuando tú seas valiente si tú dejes salir de tu corazón la palabra que Dios está poniendo en medio de tu lugar de trabajo, en medio de tu hogar, en medio de tus amistades que a veces están hablando y uno se queda callado y dice, no voy a decir nada porque no quiero equivocarme, o no quiero que se burlen, o no estoy preparado para contrarrestar eso que están hablando? Estos pastores no tuvieron miedo, porque el miedo el Señor se lo arrancó. Ya ellos no eran esclavos del temor, se presentó ese ángel y se atemorizaron. Ya ellos no eran más esas personas. Y compartieron ese mensaje. ¿Y tú sabes qué dice la Biblia? En el verso 19 de Lucas capítulo 2. Que María, quien estaba con José, guardaba en su corazón todas estas cosas y pensaba en ellas con frecuencia. Cuando tú compartes la palabra del Señor, aunque no lo veas, el que te está escuchando está guardando en su corazón. Y en su momento, esa semilla que tú estás sembrando va a dar su fruto. Los pastores regresaron a sus rebaños glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y lo que habían oído. Todo sucedió tal como Dios lo había dicho. A ti, a mí nos toca compartir. Hay corazones que van a tomar esa palabra y la van a guardar. Porque la Biblia no dice que José tomó, no. María tomaba esas cosas. Y no estoy criticando a José, pero no la guardó en el corazón. Quizá la guardó en el oído o en otro lado. Pero María la guardó en su corazón. María era una mujer temerosa de Dios, bendita entre todas las mujeres. Y ella tomó eso y lo guardó en su corazón. ¿Qué estamos nosotros guardando en nuestro corazón? ¿Qué es lo que estamos albergando en el corazón? Porque cuando tú y yo albergamos las cosas que no son de Dios, esas cosas se descomponen. Crean raíz de amargura, dolor, conflictos, separación, división. Pero cuando tú y yo guardamos en el corazón lo que el Señor nos está hablando, eso produce vida. Porque los pastores se fueron alegres, los sabios se fueron alegres. El que va a la presencia del Señor sale transformado. Y lo más importante es lo que muchos han leído, pero quizás no han notado.
que la palabra del Señor dice que cuando estos magos de Oriente se fueron de la presencia del Señor, volvieron a su tierra por otro camino. Ellos volvieron a su tierra por otro camino. No por el camino que le había dicho Herodes que volvieran para informarle dónde estaba el Salvador para ir a adorarle. Él iba a matarlo. Y a ellos también, para que no se enterara más nadie de eso. Porque el enemigo quiere robar, matar y destruir. Y si tú y yo seguimos volviendo por el mismo camino, nos vamos a encontrar con el Herodes que quiere devorar lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Pero dice la palabra del Señor en Mateo 2:12 que ellos volvieron por otro camino. Y la palabra conversión precisamente nos habla de cambiar de dirección. Un cambio de dirección. Y la Biblia, al destacar esto por la inspiración del Espíritu Santo, nos está diciendo que ellos eran personas diferentes, que andaban en otro camino, que ese encuentro los marcó, los cambió, los transformó. Tú y yo no podemos seguir andando por el mismo camino. Tú y yo hemos sido llamados por Dios para que, ya que llegamos por un camino, volvamos por otro. Quizás el camino por el cual tú llegaste al Señor fue un camino de tristeza, fue un camino de traición, fue un camino de lamentación, de enfermedad. Hay muchos caminos que llevan a Dios. Dios nos intercepta en el momento idóneo y adecuado. Pero Dios no quiere que tú retornes por ese camino, porque Él te ha llamado a su presencia para salvarte, para transformarte, para darte una nueva vida, un nuevo camino, una nueva senda delante de ti. Para que volvamos a nuestra tierra, a nuestra casa, a nuestro trabajo, a enfrentar nuestras dificultades con la bendición que Él nos da en el nuevo camino, en la nueva dirección que Él ha trazado para nosotros. Dios no quiere que tú te vayas a otra tierra. Él te ha colocado en esa tierra para que tú vuelvas y lleves ese mensaje, esa transformación, esa bendición que Él ha puesto en tu vida, por la cual Él se ha revelado a tu corazón. Por eso yo te invito que ahí donde estás, tú aproveches este momento para meditar en lo que el Señor está hablando a nuestros corazones. Quizás el camino de este año no ha sido como posiblemente lo describimos hace un momento. Hace un momento hablábamos de gloria a Dios por el 2018, pero hay muchos que dicen este 2018 ha sido un camino donde se han agotado mis fuerzas, donde he sufrido, donde he llorado, donde he sido avergonzado, donde he sido dañado, donde he sido traicionado, donde han querido robar, matar y destruir mi vida, donde he sido rodeado, he sido coartado. Y posiblemente te ha tocado llegar a la presencia del Señor en esa condición. Tu corazón se puede sentir así. Pero el Señor en este día nos ha llamado a su presencia para que retornemos por otro camino, porque ya no somos iguales. Porque al llamarnos a su presencia, Él nos ha invitado a su río. En su presencia hay un río. Un río que fluye del mismo trono, de la misma presencia de Dios. Ese río que aparece en el génesis de todas las cosas
y que el Señor también nos hace recordar de Él en Apocalipsis, y nos habla en toda la palabra de ese río, para que no olvidemos que lo que hay en su presencia es vida, frescura. A través del apóstol Pablo nos habla del río que nos limpia. A través de David, su siervo, su profeta, nos dice que era un río que alimentaba, que refrescaba, que hacía crecer todo lo que bañaba. A través del profeta Ezequiel nos dice que es un río que llevaba vida donde había muerte, y toda la ribera de este crecían árboles sanos, llenos de fruto, y la vida volvía a ese lugar, a esa tierra. Y Dios en este día nos desea introducir en ese río de bendición, en ese río de gracia, en ese río de perdón, de restauración, donde Él nos hace libres del temor, del miedo, de la angustia. Quizás tú andabas buscando una manifestación llamativa, estabas esperando un regalo. Quizás tú estás buscando que te hagan una llamada, tener un encuentro con alguien. Tú estás esperando una respuesta. Y lo que menos pensabas es que en el camino Dios te iba a salir al encuentro y te iba a llamar a su presencia y te iba a decir: yo era lo que tú verdaderamente necesitabas. Así como se reveló a esos pastores, el Señor se revela hoy. Y la mejor respuesta que nosotros podemos dar es la misma que vimos en ambos eventos. Tanto los sabios como los pastores alabaron a Dios, adoraron a Dios. Esa es la mejor respuesta. Y si tú has sentido que Dios ha estado hablando a tu corazón en este día, desde el mismo inicio de este servicio, si tú has sentido que Dios ha estado hablando a tu corazón, que Dios te ha estado preparando para este día, para este encuentro con Él, si tú eres ese que andaba buscando cosas para llenar su corazón y has encontrado aquel que lo llena todo en todos, yo te invito a que ahí donde estás le puedas adorar juntos.